Bien, bienvenidos a la segunda sesión, a la segunda grabación, al segundo periodo, si vale el término, chicos. Mientras todos se van conectando, voy a proceder a compartir una figura importantísima que tiene que ver con la simulación de los contratos. ¿Ya? Bien, a ver. Ahí tenemos perfectamente la simulación de los contratos. Esperamos que se conecten los demás chicos para poder tocar este tema y aprovechar en este intervalo de espera de unos segundos que debe quedar claro que conforme vimos en la interpretación de los contratos, la ley presume que las partes han obrado de buena fe a momento de celebrar el contrato. La ley presume que en un contrato de compra-venta tanto el vendedor como el comprador están obrando con la mejor de las intenciones, con honestidad, con transparencia, ¿cierto? De ninguna manera simula o denota o presume la ley de que una o ambas partes lo están haciendo para no cumplir el contrato o buscando algún otro objetivo de provecho que no está bien, no es ético, menos moral. A eso se refiere el principio de buena fe. Y como bien se decía en el documental, ¿no? La ley presume, es cierto, la buena fe de las partes en sus actuaciones, pero también señala y determina cuáles son las formalidades o los requisitos que los contratos deben cumplir. ¿Listo? Entonces, cuando un contrato ha sido celebrado cumpliendo con todas las formalidades o requisitos que prevé la ley, ¿sí? Estamos frente a que ese principio de buena fe va a calar mucho en el tema de el cumplimiento del contrato por ambas partes. Entonces, les recomiendo que cuando hablemos de efectos o eficacia de los contratos, tomemos muy en cuenta que para que un contrato sea eficaz legalmente, ya sea frente al incumplimiento total o parcial del contrato, la parte que ha cumplido pueda accionar la vía legal que corresponda a efectos de hacer cumplir ese contrato. A eso se refiere, reitero, los efectos del contrato. Es ley entre partes. Ambas partes se obligan tácita y expresamente a dar estricto cumplimiento a esos contratos. Bueno, eso es lo que en términos claros establecía el panelista en ese documental que les acabo de compartir. Bien, a ver, mientras se van conectando. Simulación de los contratos. ¿Será posible? ¿Será posible unos minutos despojarnos del tema de derecho civil 4 contratos y pensar solamente y de manera general en la palabra simular? ¿Qué significará simular? Simular un acto, simular una conducta, simular una situación, simular una circunstancia. ¿A qué se refiere el término simular? ¿Ya? Bien. A ver, todos todos absolutamente conocemos lo que puede significar la palabra simular o simulación. Es más, alguna vez estoy seguro que todos hemos simulado una respuesta, una circunstancia, una situación. Todos, ¿cierto? ¿Qué nos dice la doctrina civil en relación a la simulación? Nos da esta noción: discrepancia entre lo que se quiere y se declara
con el propósito de engañar a terceros. Discrepancia quiere decir desacuerdo, no compatible. Eso quiere decir discrepancia. Reitero, la doctrina civil como noción referida a la simulación nos está diciendo que esta es la discrepancia entre lo que se quiere y se declara. Es decir, una cosa es lo que quiero, pero otra distinta es la que estoy declarando. A eso se refiere. ¿Con qué propósito se hace esto? Engañar a terceros. Veamos entonces, ahí está la palabra clave, ¿cierto? Engañar. El propósito, la finalidad es engañar a terceros. Pero este engaño a terceros puede o no puede generar perjuicio a estos. ¿Qué quiero decir? Las partes contratantes se ponen de acuerdo para celebrar un contrato de simulación. Y lo hacen por muchas razones, para cuidar sus intereses, para aminorar costos y demás. Ese acuerdo de simular un verdadero contrato no va a ir más allá del interés de las partes. Si es un vendedor y un comprador, ahí queda. Los dos saben en el mayor de los casos. Sin embargo, la ley también prevé qué actos jurídicos de ninguna y bajo ningún motivo se pueden simular. ¿Ya? Veamos lo que establece nuestro Código Civil. Casos de simulación. Simulación absoluta. Cuando el acto simulado se refiere al todo del contrato y este no tiene ningún efecto entre las partes. Simulación relativa. Esta radica sobre cláusulas del contrato. Poner otro nombre al contrato, cambiar la fecha, poner otra fecha. Es decir, inherente al interés o a los intereses de las partes. ¿Ya? Entonces, dentro de los casos de simulación tenemos la absoluta y tenemos la relativa. La absoluta, cuando el acto jurídico que se ha simulado o se ha disimulado, como decimos, se está refiriendo a todo el contrato en su conjunto. Y al referirse a todo el contrato, queda claramente establecido que ese contrato no tiene ningún efecto entre las partes. Es más un contrato de aclaración, un contrato disimulado o simulado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el efecto entre las partes del contrato simulado? Fíjense, el artículo 543 de nuestro Código Civil establece en sus dos párrafos lo siguiente. En la simulación absoluta, quiere decir total, el contrato simulado no produce ningún efecto entre las partes. 2. Párrafo 2. En la simulación relativa, el verdadero contrato oculto bajo otro aparente es eficaz entre los contratantes si se unen los requisitos de sustancia y de forma y no infringe la ley ni intenta perjudicar a terceros. ¿Cierto? Más claro no puede estar. De ahí que cuando se ha dado estas situaciones coyunturales excepcionales y en algún momento se ha visto el retorno de trabajadores a sus fuentes laborales, ¿cierto? El vendedor y comprador se han puesto al extremo de acuerdo para finiquitar un negocio jurídico. Y se lo ha hecho de mil maneras. De ahí que esta coyuntura excepcional, si algo debemos rescatar, es las nuevas experiencias y las modificaciones en nuestro cotidiano vivir que se han presentado.
Entonces, el artículo 543 de nuestro Código Civil, chicos, establece que cuando se simula un contrato de manera total, es decir, todas las cláusulas son simulaciones simuladas, este contrato simulado no va a tener efecto entre las partes. Pero si la simulación es relativa, el verdadero contrato, aquel que se oculta bajo otro aparente, es eficaz. Ejemplo, para que me entiendan bien. Hasta hace un tiempo atrás, prácticamente hasta antes de la promulgación de la ley del notariado y el Código Procesal Civil, fíjense que cuando a despacho venían, y van a venir, ustedes todavía lo van a ver, venían partes interesadas, ya sea en comprar o en vender un determinado bien, los abogados, tratándose de inmuebles, lo primero que debemos hacer es verificar la legitimidad y la genuidad, ya, que el documento sea genuino. Eso es lo que verificamos. Si los documentos de propiedad de un determinado inmueble cumplen con todas las formalidades de ley, es decir, hay un folio real actualizado que me ha presentado, el título de propiedad como tal, el plano aprobado, los últimos 5 impuestos, el registro catastral, todo se encuentra al día, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema para celebrar un contrato. ¿Cuándo se simulan los contratos? Se lo hace para encubrir el precio real. Por ejemplo, don Pedro decide vender su casa y el valor comercial o valor real del inmueble son, por así decirlo, $200,000. ¿Sí? Don Pedro está vendiendo su propiedad, su casa en el centro en $200,000. Pero resulta que cuando van a firmar el contrato con el comprador le manifiesta y le dice, don Pedro, por favor hagamos lo siguiente. El precio real del inmueble es cierto, lo conocemos y lo asumimos, $200,000. Pero si nosotros vamos a pagar el 3% del impuesto a la transferencia, ¿de cuánto estoy hablando? De pagar por lo menos $2,000 de impuesto a la transferencia, 14,000 bolivianos. Entonces le propongo hacer un contrato simulado. Hagamos la minuta o el documento de compra-venta del inmueble con un valor en bolivianos, así como habían quedado, ¿cierto? Pero no le iban a desembolsar al comprador el total del dinero. Entonces dice, simularemos un contrato de la siguiente manera. En el documento de compra-venta con el que yo voy a hacer mi trámite de cambio de nombre, estableceremos el monto o el precio de la venta en bolivianos, sacando la suma que existe en la boleta de impuesto que se llama base imponible. Resulta que para la alcaldía, el inmueble de don Pedro vale no $200,000, vale 200,000 bolivianos. Abismal diferencia, ¿cierto? Pero sobre 200,000 bolivianos voy a pagar 2,000 bolivianos de impuestos, a pagar $2,000. Entonces conviene que la minuta se haga con el precio catastral del impuesto, pero firman un documento privado entre las partes, documento privado aclaratorio de venta, documento de reajuste de precio de contrato de venta, como quieran llamarlo. Y en ese documento se pone el valor real, es decir, ya no los 200,000 bolivianos que se puso en la minuta de transferencia de compra-venta, sino que se pone el precio real, los $200,000. Pero ese documento, reitero, no va a ir a ningún lado, no va a cursar un trámite.
El documento de compra-venta que sí va a ir a una avisación de transferencia a la parte legal, a la parte técnica, es la documentación original que hemos estado manejando, digamos, para demostrar el derecho propietario. ¿Cierto? Con la minuta, con el documento de compra-venta, el comprador va a hacer sus trámites de cambio de nombre y cuando lleve a la alcaldía, una vez que esté todo hecho para que le calculen el impuesto a la transferencia, lo van a hacer en función al valor catastral que le pusieron en el documento, o sea, el mínimo. Pero la realidad de las cosas es que se ha simulado ese contrato con otro aclaratorio en el que sí se ha puesto la suma real del costo. ¿Y esto a efectos de qué? De que el vendedor sepa en cuánto ha vendido y el monto que ha recibido, y el comprador también se respalde de que conforme dice el documento, es esa cantidad de dinero que le ha pagado. Ese es el mejor ejemplo de los contratos simulados. Y ojo, hoy por hoy, el documento de transferencia, el documento de compra-venta, ese documento va a ir para su visación y posterior pago del impuesto a la transferencia. Es decir, va a ir a la alcaldía, va a hacer visar la transferencia, va a pagar por la transferencia, le van a mandar a la plazuela Colón a recaudaciones, van a calcularle el impuesto a la transferencia y eso se lo van a calcular en función al monto que se ha puesto en la minuta, 200.000 bolivianos, no dólares, bolivianos. Entonces la alcaldía va a cobrar de ese monto, pero se dan cuenta si mantenían en la minuta de transferencia 200.000 dólares, debían pagar en dólares. Y ese contrato privado aclaratorio que dice la verdad de las cosas, cuánto estás pagando, cómo vas a pagar y todo lo demás, ¿cierto? Está siendo o está encubriendo a otro contrato simulado que es el documento de compra-venta. ¿Ya? A eso se refiere la simulación de los contratos. Simular, engañar. Decir algo que no es cierto. ¿Cierto? Esa es la palabra simular. ¿Alguna pregunta, chicas? No, ¿Se, doctor. se acuerdan, se acuerdan en una de las clases, establecimos a qué se llama una minuta, cuál es una minuta y cuál es un documento privado? ¿Se acuerdan o no? La verdad, para que les vuelva a explicar. Porque me oyen hablar de minutas, me oyen hablar de documentos privados aclaratorios y de pronto se están confundiendo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan, Eh, chicas? Minuta es cuando le presentas al notario sus honorarios, doctor. Sí, sí, caliente. Muy bien. A ver, voy a dejar de compartir la diapositiva y vamos a compartir la pizarra para que me entiendan y nunca se olvide. A ver, es cierto, el documento que recibe el nombre de minuta, ¿ya? Puede ser compraventa de auto, compraventa de bici, compraventa de casas, puede ser una minuta de rectificación de datos técnicos, una minuta de rectificación de datos de identidad, consolidación de superficie y todo lo demás, ¿cierto? Esa minuta se va a transformar en escritura pública, por eso también se llama minuta. Esa minuta, como bien decía la compañera, se va a presentar ante el notario. ¿Cuál es la diferencia? Que una minuta siempre va a empezar con este título, señor notario de fe pública. Así. Siempre va a empezar con ese título. ¿Ya? Así al medio, señor notario de fe pública. Y entre su preámbulo pondrá más o menos siempre esto. Entre los registros públicos o entre los registros de escrituras
públicas que corren a su cargo, sírvase usted incorporar la presente minuta, a ver, llamémosle minuta de compra-venta de lote, ¿ya? Sí. Que suscriben las partes al tenor de las siguientes cláusulas. Así más o menos. Ese es el encabezamiento de una minuta. De una minuta que con seguridad se va a transformar en una escritura pública, en un documento público. En cambio, más abajito para que me entiendan, cuando hablamos de documentos privados, ¿ya? El título no va, o no va con señor notario de fe pública, sino, hablando del contrato simulado, podría ir de esta manera. Documento privado aclaratorio de compra-venta. De compra-venta de lote. Así. Fíjense, ya no dice señor notario de fe pública, ¿cierto? Ya no dice. Dice documento privado aclaratorio de compra-venta de lote. ¿Cómo empieza su preámbulo? Como no está dirigido al notario de fe pública, ya no dice entre los registros, sino que dice conste por el presente documento o contrato privado aclaratorio de compra-venta de lote, que con el solo reconocimiento de firmas ante notaría de fe pública surtirá los efectos legales de documento o contrato privado. Así. ¿Ya? Ese es un documento privado o contrato privado. En cambio, cuando algún documento hecho por abogado o emitido por notario como escritura pública lleve el título de señor notario de fe pública, estamos viendo una minuta. Pero cuando veamos cualquier contrato que diga documento privado aclaratorio, documento privado de compra-venta, documento privado de tal, estamos hablando de un documento privado. Ahora, en las minutas, en el ejemplo que les di aquí, en las minutas, se suele poner pues el costo siempre en bolivianos. ¿De dónde sacamos este costo? El monto lo sacamos de la base imponible que se encuentra en el impuesto, ya en el impuesto, se corta. Del impuesto de los inmuebles hay una casillita en la parte inferior que dice base imponible, ahí hay un monto establecido en bolivianos. Ese es el monto que para la alcaldía tiene su costo del inmueble que estás vendiendo. Pero lógicamente no es el impuesto comercial o el valor comercial. Entonces, ¿cómo disimulo? En el contrato que diga señor notario de fe pública, ¿ya? Que es la minuta de compra-venta, voy a manejar todo en bolivianos y en base al valor que se consigna en el documento, en el impuesto de referencia del inmueble, en ese que la alcaldía maneja. En la minuta voy a poner, porque esta minuta va a ir como documento de hacer todo el trámite de cambio de nombre.
Y gracias a que no le he puesto $200,000, sino 200,000 bolivianos, he ahorrado un montón de plata. Pero ¿cuál es el verdadero monto de la compra-venta? $200,000. ¿Dónde voy a poner ese monto real? En el documento privado aclaratorio. Todo va a ser igual, excepto el monto. Ese contrato, chicos, el privado aclaratorio, no va a ir a ningún lado. No va a pisar notaría en el mayor de los casos, salvo que los montos sean cuantiosos y los acreedores o deudores quisieran firmar. Pero después queda entre ellos para una constancia de cuánto han pagado y cuánto ha recibido el vendedor. Ya, porque en la minuta de compra-venta con el que se ha hecho el trámite dice 200,000 bolivianos. Pero en la vida real, en el documento privado, que es el documento que encubre al contrato simulado, que es la escritura normal y corriente de compra-venta, ¿no ve? Las partes han determinado en ese documento privado poner el precio real. ¿Y esto para qué? La experiencia enseña muchas cosas. Esto con la finalidad de que llegado el momento, el vendedor sepa cuánto de plata ha recibido y el comprador sepa cuánto de plata le ha pagado. Que lógicamente va a ser una diferencia abismal porque 200,000 bolivianos no es lo mismo que $200,000. Esa es la simulación de contrato. ¿Listo? Hacer un contrato para poder camuflar, si vale el término, otro que no va a tener valor legal eficaz, sino solamente para hacer los trámites necesarios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctor. ¿Está claro? Bien. Ahora veamos un pedacito de minutos de un documental que tiene que ver con la simulación del acto jurídico llamado contrato. Del mismo modo, lo que voy a hacer es acudir al audio del ordenador y voy a silenciarme. Bien, ahora vamos a desarrollar el tema de la simulación del acto jurídico. El artículo que comienza el tema de la simulación es el 190, ¿no? Léelo. Simulación absoluta. Por la simulación absoluta se aparenta celebrar un acto jurídico cuando no existe realmente voluntad para celebrarlo. Y el siguiente, para hablar de la otra simulación. Simulación relativa. Cuando las partes han requerido concluir un acto distinto del aparente, tiene efecto entre ellas el acto ocultado, siempre que ocurran los requisitos de sustancia y forma y no perjudique el derecho de terceros. Bien, ¿qué es la simulación? Simular es una figura establecida por nuestro Código Civil a través de la cual el sujeto o los sujetos que intervienen en un acto jurídico consideran engañar a los terceros respecto de este acto que puede ser de simulación absoluta o de simulación relativa. La esencia para hablar de simulación está dado por dos requisitos. Se necesita un acuerdo simulatorio y se necesita la voluntad de engañar. Repito, para hablar de simulación necesitamos dos elementos. Primero, el acuerdo simulatorio y dos, la intención de engañar. De primera intención cualquiera puede decir, pero profesor, si engañamos a otras personas, a terceros, con relación a un acto jurídico que estamos celebrando, debe ser nulo. Pues señores, no necesariamente es así. Que el acto simulado pueda devenir en anulable, ese es otro tema. ¿Cuándo? Cuando cause perjuicio a las partes que lo han celebrado o cuando cause perjuicios a terceros. Si eso no ocurre, el acto simulado
¿no? Simple y llanamente es eso, un acto carente ¿de qué? De sustancia. Sería como tener una naranja, hacerle un hueco y extraerle todo el jugo. O lo mismo con un huevo, hacerle un hueco, extraerle todo el contenido y poner otra vez la cerita encima. Externamente vemos una naranja, externamente vemos un huevo. ¿Cuál es el gran problema? Carecen de sustancia. O sea, la simulación está orientada para exteriorizar solo en apariencia un acto jurídico frente a los demás sin que eso realmente, sin que concurran los elementos sustanciales que den a ese acto jurídico su verdadero contenido y sobre todo que se cumpla el efecto del valor práctico que se busca con ese acto jurídico. Cuando el acto jurídico adolece de simulación absoluta, cuando lo celebramos, ese acto, con la finalidad de engañar a los demás que lo hemos celebrado sin tener esa intencionalidad. Pongamos el ejemplo. Voy a trabajar al Congreso y puede ser que como resultado de mi labor se pueda generar algún tipo de responsabilidad que implique el tener que responder con mi patrimonio. O por ejemplo, no le debo nada a nadie, soy comerciante y me quiero embarcar en un negocio riesgoso que bien me puede reportar aún más dinero del que tengo, o puede hacer de que me genere inconvenientes y que pierda. ¿Qué hago? De primera intención, de prima fase, sin necesidad de que se trate de engañar a terceros, lo que hago es simulo con un familiar o con una persona de absoluta confianza de que le estoy transfiriendo ese bien a través, digamos, de un contrato de compraventa. Lo hago para liberarme con anticipación formalmente, externamente de mis bienes, para proteger el patrimonio que yo tengo a fin de que, si es que tengo problemas en un futuro con terceros, estos no puedan acceder a estos bienes para cobrarse la deuda. Ojo, estoy hablando en un futuro y no con la intención de causar perjuicio a alguien, porque eso sí es un tema que viene posteriormente con el tema del fraude. Y ahí viene la distinción. En el fraude hay una intencionalidad del deudor de transferir su patrimonio a título oneroso o a título gratuito para reducir de tal suerte que dificulte o bien impida o haga imposible el cumplimiento de sus obligaciones. Es otra figura. Repito, aquí lo que estoy buscando es con anticipación, repito, no le debo a nadie, ¿de acuerdo? No le debo a nadie. Quiero un nuevo negocio, entonces tengo 10 inmuebles, tengo 20 automóviles y digo, bueno, voy a emplear 5 de mis 10 inmuebles y 10 de mis 20 automóviles van a garantizar el negocio. Pero los otros deseo mantenerlos protegidos de probables y eventuales acreedores que tenga si es que el negocio resultase mal. Esos 5 inmuebles restantes y esos 10 automóviles restantes son los que yo los transfiero a títulos onerosos o a títulos gratuitos, aparentemente a familiares, amigos, a personas muy cercanas. Esa situación se llama simulación absoluta, porque frente a los demás van a aparecer estas compras-ventas, estas donaciones, estos actos de liberalidad. Cuando en realidad yo he celebrado, por eso yo me he puesto de acuerdo con mis allegados, con mis familiares, que esas compras-ventas, que esas transferencias de propiedad de estos bienes a título oneroso o gratuito van a ser simulados. Por eso es que decíamos que la simulación requiere dos aspectos. Uno, la intención de engañar, que no solamente me corresponde a mí, sino corresponde también, y está colaborando conmigo, la persona a la cual le voy a transferir formalmente la propiedad. Y el acuerdo entre él y yo de que estamos simulando. Eso generalmente se plasma en un documento, ¿no? En un medio probatorio, un soporte que tiene la
denominación o el nombre de contradocumento. Es un seguro, un acuerdo entre los dos, donde señalamos con firmas legalizadas, por ejemplo, que la compraventa del reloj o de la computadora o de la carpeta que hemos celebrado el día hoy, 16 de octubre del 2012, es simulada absolutamente, porque yo no tengo ninguna intención de venderle, ni ella de comprarme. Por eso les decía que en la simulación existe una discordancia. Para hablar de simulación, es que existe una discordancia entre la causa, fin o finalidad concreta del acto que se aparenta con lo que se declara. ¿Qué es lo que se publicita a los demás? La compraventa del inmueble, la compraventa del equipo de sonido, la donación del automóvil. ¿De acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero esa declaración no guarda coherencia y por lo tanto es discordante con la finalidad, causa concreta de ese tipo de negocio. Porque ese tipo de negocio implica, ¿qué cosa? La transferencia de propiedad, ya sea a título oneroso, digamos una donación, perdón, a un título oneroso, digamos una compraventa, o a título gratuito, digamos por ejemplo una donación. Entonces existe, y esa es la esencia de la simulación, existe una discordancia entre la causa fin concreta del acto, ¿no?, con lo que se expresa. Por eso les ponía el ejemplo de la cáscara de huevo. ¿Qué es lo que tenemos externamente? Formalmente un huevo, pero no hay nada dentro. ¿Qué es lo que vemos afuera frente a todos? Vemos una naranja, pero dentro no tiene absolutamente nada de jugo. No hay coherencia entre lo que se supone que debería estar conteniendo ese acto jurídico y sobre todo los efectos prácticos. Porque si bien es cierto, formalmente yo voy a aparecer como propietario de esta carpeta, de este reloj o de esa computadora, pero en la práctica no lo voy a hacer porque para comenzar ni siquiera la posesión voy a tener. Y eso, por eso, usted diga, profesor, pero eso es malo, causa, no es en sí mismo, no es malo. ¿Sí me dejo entender? Si causa perjuicio a las partes o a terceros, entonces ese bien, ese acto puede ser declarado o puede solicitarse su anulabilidad. Si es que fuese simulado relativamente, y ya vamos a ver, y en el caso que estamos viendo ahora será declarado nulo. Ahora vayamos a la simulación relativa. En la simulación absoluta hemos dicho que en esta formalmente aparece un acto jurídico, pero en realidad no lo hemos deseado celebrar. O sea, en realidad no existe, es algo como mera apariencia, como mero espejismo. ¿Hasta ahí está claro? ¿O no está claro? Aquí, en la simulación relativa, sí existen dos actos jurídicos. Ahí hay dos. O sea, es como el camuflaje. Existe un acto jurídico real, disimulado y secreto, y existe el acto jurídico simulado, aparente. Siempre pongo este ejemplo porque es bien ilustrativo, aparte de medio chistoso. Estoy casado, pero tengo un bien propio, un inmueble que me dieron en herencia de mis padres. Ese bien, repito, es propio. Aparte, con mi esposa tengo mis bienes, de las que son nuestros bienes, que son de la sociedad conyugal. ¿Así está claro? Soy pisado, que le tengo miedo a mi mujer. A muchos. Entonces tengo un amigo que en su momento me ayudó a mí mucho y que por esas cosas de la vida él está pasando ahora por un mal momento. Entonces llega a mí y lógicamente me cuenta todas sus desgracias
y yo con la finalidad de apoyarlo en algo, le digo, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar en usufructo el inmueble que tengo. Usufructo es una figura de derechos reales que permite usar y disfrutar temporalmente un bien, sin necesidad de contraprestación, porque si no sería arrendamiento. Pero como es natural, yo le tengo miedo a mi mujer, le tengo miedo a mi esposa. No quiero que ella se entere de que en realidad lo que he celebrado con mi amigo es un usufructo. Entonces, ¿qué hago? Simulo con él un contrato de arrendamiento. Es más, hasta de mi bolsillo, yo pongo mensualmente la suma de dinero de la aparente merced conductiva o alquiler. Existen dos actos jurídicos allí. El verdadero, el real, el simulado, es el usufructo. El aparente, el simulado, ¿no? El contrato de arrenda, y dicho y establecido como lo estoy señalando, causa perjuicio a alguien. Por eso, de per se en sí mismo, un acto jurídico simulado no necesariamente causa perjuicio. Por lo tanto, dentro, en términos amplios, debe estar permitido, y lo está. Solamente que, si es que estamos frente a una situación que cause perjuicio en terceros, entonces, si el acto jurídico, ojo, si el acto jurídico simulado absolutamente, repito, el único que existe, causa perjuicio, entonces se planteará su nulidad. ¿Y por qué su nulidad? Porque nunca ha tenido una causa, fin o finalidad que se concrete. En cambio, si es una simulación relativa, se va a plantear su anulabilidad. ¿Y por qué se va a plantear su anulabilidad? Porque nos interesa que subsista el acto jurídico. Bien, chicos. Más claro no puede estar el tema de la simulación, ¿cierto? Hay una, ¿cómo se dice? Hay la existencia de un contradocumento. Ya les hablaba de la minuta, les hablaba del documento privado. ¿Cuál es el documento que aclara la verdad, la realidad de los actos jurídicos que se están realizando? El documento privado. Ese documento privado se denomina contradocumento. Ese contradocumento no va a ningún lado, no se presenta ante ninguna autoridad ni nada por el estilo, salvo que haya problemas. Ese documento o contradocumento, como se llame, queda entre las partes. 1, para establecer el vendedor cuánto ha recibido, y 2, para establecer el comprador cuánto ha pagado en la realidad. Por lo demás, se utiliza el documento simulado, el contrato simulado, que es la minuta para hacer el cambio de nombre. ¿Ya? Bien, volvemos a estar al final de la segunda sesión. Les pido también unos 2-3 segundos para pasarles el link y terminamos en la tercera, chicas. ¿Les parece?